Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que usted me esté escuchando, bienvenido al canal del Lector Impune. Hoy vamos a comentar, reseñar y analizar dentro de lo que sea factible la obra de Johann Wolfgang von Goethe, la obra máxima, la primera parte de su tragedia, el Fausto. El Fausto de Goethe, pero vamos a comentar este libro que está en Internet Archive o el archivo de Internet, ¿sí? Y este texto que ustedes ven aquí, que empiezan a observar acá, está escaneado totalmente, está completísimo y es re bueno, es muy bueno. Este texto es de Teodoro Llorente, un español que lo tradujo en verso al castellano en 1905, ¿sí? Ahí fíjense, trae unas ilustraciones pero muy bellas, muy bonitas y totalmente gratis. Ahí está, para que vean. Ahí está el retrato dibujado por G. M. Kraus de Weimar, 1776. Bueno, vamos a ver que Weimar en la vida de Goethe tiene una importancia fundamental. Allí, entre otras cosas, lleva a cabo cargos políticos bajo las órdenes del duque Carlos. Bueno, ahí vamos a... Por ahí no me acuerdo en este momento el nombre, pero ya me voy a acordar. De un duque en Weimar. Fíjense, ahí está. Es la primera parte, este es el texto completo de la primera parte, ¿sí? Y bueno, aquí Teodoro Llorente lo que nos plantea es la carta que le sirvió de prólogo, es una carta que le escribió un amigo de él en la juventud, cuando estaba en la universidad, a su amigo Vicente Querol. Le escribe a ese amigo recordando esa juventud universitaria y la pasión que tenían ambos por la poesía, por los clásicos y los románticos principalmente. Bueno, ahí está la traducción de Teodoro Llorente de la primera parte de esta tragedia de Juan Golfano, como lo traduce ahí Golfano, Juan Golfano, Johann Wolfgang von Goethe. ¿Sí? Ahí la tienen, 1905. Muy buen material en Internet Archive. Bueno, y ahí está la carta, la primera carta, ¿no es cierto?, que sirvió de prólogo para la primera edición. Eh, Aquí en esta parte explica Llorente que él en su juventud había traducido el Fausto, pero partes sueltas, ¿no es cierto?, fragmentos. Y luego retoma ya seriamente la traducción de la obra de Goethe y la clasifica como una distracción saludable, esencialmente. Eh, y esto gracias a que España por esa época estaba viviendo una crisis, digamos, política, fundamentalmente. Entonces, en esta parte del texto que ustedes ven aquí, fíjense ahí está, las ilustraciones, hermoso, y está escaneado y está completísimo. Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, eh, esa carta que le envía a Vicente Querol, eh,
Teodoro Llorente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a presenciar de alguna manera también, una evolución histórica del mito de Fausto en este prólogo, el que están viendo acá, con notas explicativas al pie de página, muy completo, muy recomendable. Entonces, luego lo que hace Llorente o nos da una reseña respecto a la evolución histórica del mito del Fausto. Nos plantea que tiene un origen en Prometeo, en la cultura grecolatina, ¿no es cierto?, especialmente griega, en el Prometeo, y por otro lado tiene un antecedente en el cristianismo, en Cipriano de Antioquía, ¿m? con el, eh, con la obra del El mágico prodigio de Calderón, en esa obra. Cipriano de Antioquía tiene ese antecedente también. Y también de alguna manera nos dice Llorente que en este prólogo que el Fausto tiene un correlato en un personaje real del siglo XVI, 1587 aproximadamente, respecto de un alquimista de la Universidad de Wittenberg. ¿Mm? Ese es el antecedente real. Y también está los antecedentes literarios que existen respecto del Fausto, del personaje. Entonces, tenemos la tragedia de Christopher Mallarmé en Inglaterra, por ejemplo, por decir algo, y tenemos las funciones populares de títeres que inspiraron a Lessing y también a Goethe en las funciones de Puppenpilz, creo que se les llamaba. Bueno, también el prólogo nos habla acerca de la originalidad que tiene el autor alemán, el autor de Weimar, que esta originalidad gira en torno a dos creaciones que son como del periodo prerromántico, del trueno y el ímpetu, del Sturm no me acuerdo bien el nombre que se le da en el extranjerismo, pero bueno, estos personajes que los prefigura, digamos, en esa época, en 1774, que es la época por ejemplo, las penas del joven Vetter, creo que así se dice la obra, que no la he leído y tengo que leerla. De alguna manera, en esa época ya estaba prefigurando la figura de Margarita, que es una creación exclusiva de Goethe que incorpora en la tragedia del Fausto, y por otra parte, la transformación de este demonio de Mefistófeles, ¿ya? Que ya no es un demonio de la Edad Media que genera un miedo, que es aterrador, que es deforme, ¿ya? Sino que ahora Mefistófeles, como un demonio que seduce al ser humano para llevarlo a un camino incorrecto, desviarlo del camino recto, digo, es un demonio civilizado, es el espíritu de negación, si lo queremos ver así. También en este prólogo Llorente nos habla de alguna forma de las adaptaciones musicales y literarias de El Fausto. Entonces nos dice que lo primero que nos manifiesta es que él tuvo muchas dificultades para traducir el verso original. Van a darse cuenta a medida que avancen las páginas del libro que que la traducción que hace Llorente es en el verso castellano, en la métrica, ¿no es cierto? Es bien complicado. Entonces, primero manifiesta que tuvo dificultades para poder traducir del alemán al castellano. Luego nos plantea que hace un análisis crítico de las adaptaciones musicales de esta obra
y hace un elogio intelectual de la visión de Schumann y de la obertura de Wagner. Y critica, por otro lado, digo, a Gounod en la ópera de Gounod por considerarla excesivamente sentimental. Esto está todo en este libro que les estoy mostrando acá, queridos amigos y amigas del canal. Si les gusta este videito, por favor, denle like, compártalo, comente cosas interesantes, ¿no es cierto? Y nos ayuda con los likes, sobre todo para que el algoritmo haga su peguita, su trabajo, ¿ya? Eso se los pido encarecidamente. Luego viene en este libro, queridos amigos, el prólogo que hace Goethe. ¿Sí? Fíjense que es bastante extenso, fíjense. Qué maravilla de ilustraciones tiene este libro. ¿Ah? Mira, Teodoro Llorente termina de escribir este prólogo, bueno, estas cartas que son en el fondo, el 31 de diciembre de 1882. ¿Mm? Qué hermosas ilustraciones tiene este libro. Es una joya que tú puedes encontrar en internet. Que algo bueno sea de utilidad de internet. Bueno, y fíjense, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, me encantaría tenerlo en físico este libro para poder apreciarlo ahí con toda su, su esplendor real. No, no, no. Bueno, digital ya es un tesoro también. Bueno, está la dedicatoria, ¿sí? Qué hermoso. Bueno. Y está el prólogo en el teatro, ¿no es cierto? Y está esa dedicatoria, como les decía. En la dedicatoria acá, lo que hace Goethe evoca las imágenes flotantes de su juventud, eh, manifiesta que quisiera tener a sus amigos, a sus seres queridos, que ya no están para poder cantarles esta tragedia, esta su obra magna, por decirlo así. Entonces, luego viene el prólogo en el teatro, que aquí aparecen tres personajes, el director, el poeta y el chistoso, y ellos hacen o llevan a cabo un debate, un debate metateatral, si lo queremos ver así. Son personajes de la obra, pero van más allá de la obra, ¿sí? Entonces, el director aboga en este diálogo, que ven acá ustedes, amigos míos, por el éxito comercial de esta obra. El poeta defiende el arte puro, ¿sí? Y la inmortalidad de la belleza como elemento central de la creación artística literaria. Y el gracioso apela por divertir al público en el presente, en el ahora, a través de la fantasía, de la razón, del sentimiento, de, de incluso la insensatez, elementos que combina, que desarrolla una verdadera amalgama para poder divertir al gran público. Entonces, luego viene lo que se denomina acá el prólogo en el cielo. Y aquí parte, digamos, creo que ya me pasé. Prólogo en el teatro. Entonces seguimos acá. El poeta. Qué belleza, amigos. Qué belleza de texto. ¿Sí? Ahí está el prólogo en el cielo. Aquí está el Señor, está Dios, ¿no es cierto? Están los ejércitos celestiales comandados por los arcángeles. Y aparece Mefistófeles en el cielo.
Y aquí hay algunas dudas que a mí me han surgido a través de la lectura de esta obra que, claro, en mi primer acercamiento voy a buscar una edición para comprármela en físico y tenerla. Yo tengo una edición que ahí va a aparecer en alguna fotografía que vaya a colocar en, eh, en el video. eh, una edición en prosa de la editorial Ercilla. Pero esta me pareció bellísima, de Llorente, en verso totalmente. Impresionante, fue un hallazgo muy bonito. Entonces, tenemos el prólogo en el cielo, está inspirado en el libro de Job, esencialmente, y aparecen los tres arcángeles que alaban la creación divina, ¿ya? Y Mefistófeles aparece quejándose acerca de la miseria humana. Entonces, aparece Dios y le pregunta a Mefistófeles por su siervo Fausto. Pero mi pregunta es, ¿por qué Dios le debe preguntar a este demonio por Fausto? Ya Dios, bueno, la mente de Goethe quería plasmar la idea de que Dios ya también eh, no era omnipotente, o sea, omnisciente, o que Dios de antemano ya sabía lo que quería. Entonces se genera la apuesta entre Mefistófeles y Dios y tiene que ver con desviar del camino recto al Fausto, o sea, Fausto digo, ¿sí? Y entonces esa es la apuesta y así parte, digamos, la tragedia. Ahora viene la secuencia de la obra, ¿no es cierto? Por decirlo así, viene la obra como tal, fíjense, la puesta, ahí simbolizado por esta ilustración hermosa, como siempre el libro, impresionante. La primera parte, ahí, ¿sí? Y bueno, y parte en la noche, ¿no es cierto? Y aquí, en esta parte, Fausto ya es un anciano, ¿no es cierto? Está viejo, está en una suerte de gabinete gótico, está insatisfecho existencialmente, porque ha estudiado filosofía, jurisprudencia, ha estudiado medicina y teología, y se siente insatisfecho porque de alguna manera estos conocimientos, estos saberes no son para nada sustanciales, no le otorgan las respuestas de la vida, las respuestas inherentes a su existencia. Entonces, hay esta, o se presenta esta insatisfacción. Oh, filosofía, ay Dios, jurisprudencia, medicina y teología. Por desgracia también lo estudié todo lo escudriñé con ansia viva y hoy, pobre loco, tras afanes tantos, ¿qué es lo que sé? Lo mismo que sabía, doctor me llamo, dígome maestro, y hace 10 años ya que abajo, arriba, acá y allá, y a diestra y a siniestra. Bueno, en fin, ahí está, ¿no es cierto? Y viene con alguien le hizo unas marcas al original. Espectacular. Increíble, me encantó. Bueno, de ahí viene la etapa en que Fausto se da cuenta de los límites del conocimiento humano y donde recurre a la magia, recurre a la magia y recurre a el libro de Nostradamus, invoca al espíritu de la tierra y este lo rechaza y crece su frustración. Entonces después aparece un personaje llamado Barney, que es el discípulo pedante de Fausto, y este discípulo empieza a discursiar con su maestro y lo interrumpe este trance místico en que él se encontraba para poder dar cuenta, digamos, de esta insatisfacción existencial. Entonces,
aquí el punto es que empiezan a debatir respecto del arte de la retórica y lo racional, la racionalidad como forma esencial del ser humano. Entonces, el punto que luego de esta escena viene es el intento de suicidio y el paseo pascual. Es importante, porque coincide un hecho que tiene que ver con la Pascua de Resurrección y esta procesión que se desarrollaba en las calles, y el punto en que Fausto, insatisfecho al máximo, intenta beber veneno, pero es detenido por el tañido de las campanas y los cantos corales de la procesión. Y ahí hay una coincidencia interesante porque, claro, la providencia lo interrumpe justo en el momento, deliberadamente, o qué. ¿Mm? Y bueno, al día siguiente de este hecho, de haber interrumpido el intento de suicidio, vuelve a salir de paseo con Wagner, su discípulo, y aquí es donde surge un perro negro, que es el perro caniche negro, ¿no es cierto? Y que está rondando a Fausto y se lo encuentran como en un paraje, en una suerte de lugares más descampados, ¿ya? Y bueno, luego el perro sigue a Fausto nuevamente y entra al gabinete de este. Y aquí es donde se genera el pacto con Mefistófeles. Este se revela como es, no como un demonio aterrador, vuelvo a decir, sino como un demonio civilizado, como este demonio que apunta hacia la duda metódica, etcétera, etcétera. Ahora, qué duda de todo. Ahora, eh, se enfrascan ellos dos, fíjense ahí, se enfrascan, miren qué ilustraciones más hermosas esto, en discusiones filosóficas entre Mefistófeles y, y, y Fausto. Hay ciertas discusiones filosóficas entre ellos y bueno, de alguna manera eh, el pacto consiste en que Mefistófeles le ofrece todas las experiencias del mundo y todo lo que las riquezas que pueda conseguir, que todo está al alcance, que Mefistófeles va a servir en todo a Fausto, pero cuando éste esté abajo, se va a invertir el papel. Fausto va a tener que servir eternamente a Mefistófeles. Entonces este pacto eh, se sella con una firma con sangre. Y hay una parte donde, claro, evidentemente se alude a la sangre como un elemento vital, un elemento precioso, que es extrañísimo y que contiene la vida. Y eso es lo que de alguna manera es, eh, es lo que siempre está rondando en las historias incluso de vampiros, en Bram Stoker, por ejemplo, en Drácula, como un elemento. Y hay tanta literatura respecto de eso, de esa idea, ¿no es cierto? Pero hay un punto que no me quedó muy claro en esta lectura que tiene que ver cuando el tiempo se detiene, cuando si Fausto pide que el tiempo se detenga, ahí se lo lleva inmediatamente el demonio. No me quedó claro porque creo que no se lo lleva. Eh, bueno, no quiero spoilear, pero vean ustedes esa parte bien y ahí ustedes me comentan qué les parece. Entonces, eh, el punto es que luego viene
la visita hacia la cocina de la bruja. Mefistófeles, luego de sellar el pacto, ¿no es cierto?, con, eh, con Fausto, lo lleva a la cocina de la bruja para darle de beber la pócima que lo va a rejuvenecer. Y bueno, eh, bebe esta pócima y luego al salir a la calle nuevamente, Fausto, ya joven, conoce a Margarita y se enamora, se prende con ella, qué sé yo, se enamora perdidamente y recurre a los regalos mágicos y a estas intrigas de Mefistófeles para cautivar el corazón de Margarita y también hace lo propio para ganarse la confianza de la vecina Marta. Es otro personaje secundario que también aparece en la historia en ese momento. Y aquí Margarita es seducida prácticamente por, eh, por el Fausto, ayudado obviamente por Mefistófeles. Bueno, aquí vemos algunas. El coro de ángeles, aparece el coro de ángeles. Bueno, aparecen muchos personajes también que de alguna manera, ¿no es cierto? Son secundarios, etcétera. No artesanos, los primeros, etcétera. Hay unas críticas a, a las corrientes de pensamiento y artísticas de la época. Hay muchas cosas que trabaja eh, Goethe en esta obra y que por algo rivaliza con figuras como Shakespeare, ni más ni menos. Miren, fíjense qué hermoso texto. El texto tiene 381 páginas en este PDF que aquí ustedes pueden ver. Pero es hermoso, hermoso. Bueno, y luego de el enamoramiento entre Margarita y Fausto en la calle, ya siendo ambos jóvenes, vienen las escenas de la tragedia familiar. Y aquí es donde todo se vuelve trágico, todo se vuelve nefasto, todo se derrumbó, como diría la canción. Muere primero la madre de Margarita y muere prácticamente por culpa de Fausto, puesto que Fausto le da a beber una pócima para dormir, para, con el objetivo de facilitar los encuentros con Margarita. Y la madre de Margarita bebe mucha pócima, tiene una sobredosis y muere. Bueno, esa es una. Al enterarse de esta situación, Valentín, el hermano de Margarita, que es además soldado, quiere vengar el honor de su hermana y de su madre, pero pierde la vida a manos de Fausto, ayudado por Mefistófeles, porque le detiene el golpe principalmente. No les voy a spoilear la escena completamente, ya algo hice y me arrepiento. Pero bueno, el punto es que viene la tragedia familiar y esto desemboca el desenlace, la noche de Walpurgin y el desenlace en la cárcel, esencialmente. Y aquí termina esta primera parte del Fausto. Esa es la historia en esencia, porque la segunda parte creo que tiene relación con una mirada más filosófica, introspectiva de Fausto en otras circunstancias, en una circunstancia incluso más mística, podríamos decir. Entonces viene la noche de Walpurgis, Mefistófeles lleva para, digamos, escapando, digamos, de esta situación del asesinato de Valentín,
lo lleva al aquelarre de las brujas en la montaña de Harz. Y allí, en este aquelarre, Fausto tiene una epifanía, una visión, donde ve a Margarita, de que no me quedó muy claro por qué Margarita tenía un hijo ilegítimo. Se lo juro, de verdad. No me quedó muy claro cómo llega a tener ese hijo legítimo, porque es muy, muy puntual donde aparece eso. Entonces, o sea, Fausto ve a través de esta visión a Margarita encadenada, lista para poder ser ejecutada, condenada a muerte por haber matado ahogado a su hijo ilegítimo. Entonces Fausto regresa de las montañas Harz para rescatar a Margarita, pero ella rechaza la ayuda de Fausto y de Mefistófeles por ser demoníaco, y se somete y se entrega al juicio divino. Y en este sentido es donde Fausto grita, o sea, Mefistófeles grita que ella está juzgada, que ya está condenada, etcétera, etcétera. Pero aparece una voz ahí estridente, poderosa del cielo, que dice, está salvada. Y ahí termina la obra. ¿Sí? Ahí termina la obra en rigor. Esa es como la secuencia de las acciones que se van dando en, en, eh, en este texto que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí vamos a hacer una revisión ahora rapidito del texto. Ahí está, el gabinete de estudio, Fausto Mefistófeles. Fíjense cómo va acá el texto. Espectacular, espectacular. Quiero mostrar también las ilustraciones, amigos míos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito de las técnicas literarias que utiliza Goethe en esta obra, en el texto, el autor y su contexto literario y algunos datitos de la vida de Johann Wolfgang von Goethe. Ahí está la taberna de Auerbach en Leipzig. Y aquí vamos a ver que también hay una muestra muy variada de distintos registros de distintos géneros literarios que utiliza Goethe. Bueno, no voy a adelantar respecto de eso, pero ahí lo vamos a manifestar más adelante. Fíjense, en la taberna. Y lo que me llama la atención es que en algún momento Goethe, o sea, Fausto, manifiesta que él es muy inseguro y está muy solo. Y por eso también decide, de alguna manera, hacer el pacto con Mefistófeles. Qué increíble texto, qué hermoso, me encantó. Me encantó. Realmente los que no amamos la literatura, queremos los libros, esto es una maravilla. De 1905. Imagínense, amigos míos. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar hasta el índice. Ahí está en la calle. Ahí cuando se conocen, ¿no es cierto? Margarita y Fausto. Ahí está. Ahí está. Y Mefistófeles ahí atrás. Ahí. Y a ella no le gusta Mefistófeles, no le gusta la mirada. Dice que tiene una señal en la frente, que ella solamente lo ve. Y hay un diálogo entre ellos dos respecto de que ella reprende a Fausto por considerarlo no muy buen cristiano. No va a misa, etcétera, etcétera. Ahí está ya enamoradísima Margarita.
Paseo. La casa de la vecina Marta. ¿Mm? Marta también ve bueno, ahí sale, son los primeros que salen. Cuando Fausto y Mefistófeles y Valentín se enfrentan. ¿Sí? Ahí está nuevamente. En el jardín, Fausto y Margarita, que es una quinceañera a todo esto. Bueno, amigos míos, ahí está, miren. Bosques y cavernas. Ya empieza la relación entre ellos dos, Fausto y Mefistófeles. Está rota, lo reprende duramente, en duros términos, al demonio. ¿Mm? Y hay una parte donde, claro, el demonio Mefistófeles dice, no sé todo, pero siempre sé algo. Me pareció estupendo eso. Qué hermoso texto. El aposento Margarita. Hermoso. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a llegar más adelante, más ratito ahí en el video, al índice para que les muestre también las otras partes, la reseña de la segunda parte, porque este texto hace una reseña de la segunda parte de Fausto. ¿Sí? Bueno, las técnicas literarias rompen los moldes con la dramaturgia que se venía dando en esa época, ¿ya? En varios sentidos. Por ejemplo, lo que yo decía delante, hay un sintetismo genérico, es decir, los géneros se sintetizan entre sí, se amalgama el drama, la lírica, los himnos, las baladas, la épica, en la dimensión narrativa y en la profundidad de la obra, en la majestuosidad de esta obra, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, hay una, no hay fronteras entre los géneros literarios, ¿ya? También la obra, si lo queremos ver de alguna manera, a mí me pareció que hay eh, por decirlo así, hay una diversificación o hay algo muy importante en la métrica, en las rimas. Estas rimas me da la impresión siempre son asonantes o consonantes en algunos casos, pero dependen, por ejemplo, de los estados psicológicos o en que se dan las situaciones, las escenas. Entonces, en algunos momentos pueden ser solemnes, populares, rústicas, dinámicas, como por ejemplo en el caso de la escena de la taberna. ¿Mm? Hay un contraste bien dinámico también como técnica literaria que trabaja Goethe y son las escenas de profundo misticismo, de un misticismo sublime, ¿ah? Y escenas de un realismo bien grotesco o satírico, sobre todo las escenas de la taberna de Auerbach y en la cocina de la bruja, que son como bien escenas bien marcadas en esta ambivalencia, en este contraste dinámico que trabaja Goethe. Y lo otro que a mí también me llama la atención, cómo trabajó el uso del simbolismo y de las alegorías también en esta obra. Los personajes principales no solamente son personajes, no sé si me entienden, son arquetipos universales que representan algo mayor, que representan algo atemporal, si lo queremos ver así. Por ejemplo, Fausto, ¿qué representa? Representa esa hambre insaciable del ser humano de querer entender el absoluto, de tener todo el conocimiento, de tener el dominio de todo. ¿Mm? También Mefistófeles va a simbolizar esta ironía nihilista y la duda metódica, esta, esta duda metódica que en el fondo impulsa la acción
a través de una decisión, valga la redundancia, impulsiva, ¿ya? Impulsiva y dominada por los deseos, esencialmente, insatisfechos por esta crisis existencial que también vive Fausto en el inicio de la obra, siendo viejo. ¿M? Y por último, el tercer arquetipo que yo identifiqué claramente es el de Margarita, que Margarita de alguna manera es la inocencia natural, ¿ah? Es el amor que se sacrifica, el amor sacrificial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos estas técnicas literarias que trabaja Goethe, ¿sí? Brevemente comentada hacia la rapidita. Fíjate ahí, qué maravilla de texto. Yo no me canso de verlo. Ahí Margarita pidiendo en oración, ¿ah? De noche, fíjense amigos míos. Ahí está el duelo entre Valentín que cae muerto, el Fausto y Mefistófeles atrás ahí y con el instrumento musical roto que iban tocando. La escena en la catedral, aparecen en el coro los espíritus malos, etc. Qué hermosura. ¿Mm? Bueno amigos, ahí podemos ir viendo ya. Eh, ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, el autor y su contexto literario. Goethe nace casi en la segunda mitad de prácticamente en 1749 y muere en 1832, ¿ya? Es decir, vive la segunda parte del siglo XVIII y los primeros 32 años del siglo XIX. Está en pleno romanticismo y aquí hay dos corrientes literarias que marcan profundamente a Goethe en dos instantes diferentes de su carrera literaria. Por un lado está el Tormenta e ímpetu, que se traduce, creo que en alemán es Sturm und Drang, creo que es. ¿Sí? Que este es el periodo de juventud de Goethe. ¿Ya? Y esto está todo en este libro, a propósito, está toda esta información en este libro. ¿Sí? Qué hermoso libro. Bueno, hablaba yo que estaban estas dos corrientes literarias, ¿no es cierto? Eh, que marcan a Goethe. Primero está el Sturm und Drang, que esta corriente que sigue desde juventud, que es un pre-romanticismo, si lo queremos ver, que lo que pasa aquí es que hay una etapa que rechaza Goethe el racionalismo extremo de la ilustración. Estamos en plena, obviamente la ilustración ahí está en boga, ¿no es cierto? Y las reglas súper rígidas que tenía el clasicismo francés, ¿ya? Entonces estos prerrománticos lo que buscaban de alguna manera era libertad creadora, darle un realce a la fuerza de los sentimientos, eh, potenciar el genio del individuo, la individualidad, esta individualidad del genio, ¿ya? Y también está el culto a la naturaleza. Esto está, por ejemplo, en esta obra que yo les decía de 1774 que quiero leer también ahora, que esta novela epistolar de Goethe, Las penas del joven Werther, ¿sí? Y
las penas del joven Werther y la concepción de Margarita son de esta época, ¿me entienden o no? De esta época del Sturm und Drang. Y la segunda como corriente literaria que marca importantemente a Goethe es el clasicismo de Weimar. Yo les había dicho que, bueno, aquí surge de alguna manera esta corriente o esta evolución en su estética como escritor, como poeta, ¿no es cierto? A través de un viaje que desarrolló Italia en 1786. ¿Mm? De ahí donde lo que buscaba Goethe era encontrar un equilibrio en su estética. Y ahí, obviamente, junto a como por ejemplo a Friedrich Schiller, lideran esta corriente. Que ellos buscaban entonces el equilibrio entre la pasión romántica por una parte y la razón clásica. Herencia obviamente de los griegos, etcétera, etcétera. Entonces no hay que olvidar estos aspectos de, del contexto de producción de esta obra. Tenemos algunos datos, por ejemplo, biográficos de él. Goethe es proveniente de una familia, nace en Frankfurt y viene de una familia burguesa acomodada, ¿ya? Estudió Derecho, pero no terminó Derecho porque, claro, el mundo de las letras lo obnubiló, por decirlo así, pero tuvo importantes cargos públicos, gracias al duque Carlos Augusto de Sajonia, Weimar y de Eisenach, creo que se denomina así. Este duque, el duque Carlos Augusto de Sajonia, de Weimar y de Eisenach, invita a vivir a Weimar a Goethe y le ofrece trabajo como, por ejemplo, ministro, consejero, estos cargos políticos importantes, pero también Goethe las oficia de científico, de ahí esa beta quizás alquímica de él. Fíjense, aquí está la reseña de la segunda parte de la tragedia. Esta reseña está escrita en prosa, ¿cierto? Me explica los 5 actos en que está dividida la tragedia, la segunda parte. Ahí explica la profundidad filosófica y poética del texto. ¿No? Y ahí está el índice. ¿Sí? Entonces, por otra parte decía que Goethe también fue científico, se interesó, por ejemplo, por la botánica, por la anatomía y por la óptica, como dato al margen. También recuerden que la gente antes hacía muchas cosas a la vez. En cuanto en el campo de la óptica, se le adjudica o se le achaca la teoría de los colores, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, me interesó mucho la obra, me fue súper grata la lectura. La leí como en una semana, ya hace unos 2 o 3 días la terminé de leer. Y bueno, quería hacer este video para eh, compartir con ustedes este texto, ¿sí? Esta gran obra de la literatura universal alemana de todos los tiempos, de la literatura occidental. Así que amigos, muchas gracias por su tiempo y quedamos hasta acá, hasta una nueva lectura. Cuídense mucho. Chao, chao.